Bueno, ahí está grabando. Lucas, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, noches o cuando lo miren el video. Estamos acá de forma en vivo para todos los más de 90, casi 100 que estamos compartiendo este momento y también para aquellos que lo van a ver de forma sincrónica. Hoy vamos a Perdón, compartir. ¿puedo sumar una cosa más? Al final anotamos algunos más y somos 378 Perfecto. Bueno, inscritos. a los 368 que verán este video. Hoy vamos a detenernos en la dimensión social del Evangelio. Por supuesto, a ver, como decía Pablo en el encuentro de ayer, esto no es que vamos a poder decir todo sobre Francisco en 45 minutos. Por supuesto que no, simplemente es un impulso, una motivación para que ustedes también puedan ir a sus propios textos. Pero lo interesante es que nosotros vamos a trabajar sobre la dimensión social del Evangelio a partir del mismo Francisco. No lo que dijo mi primo, el verdulero, el carnicero, de lo que Francisco dijo en una nota que vieron. No, no. Vamos a ir directamente a los textos. Va a haber algunas citas que son un poquito extensas, pero después ese PowerPoint, ¿no? Lo vamos a subir al Classroom para que ustedes puedan, como de alguna manera, después seguir profundizando. Por supuesto que es una mirada de mi perspectiva, esto me parece siempre como muy claro poder asumirlo. Mi nombre es Lucas, tengo 29 años, sacerdote hace 5 meses aproximadamente, pero toda mi formación estuvo muy vinculada a Francisco. Les compartí ayer que en el 2013, ahora vamos a ver un videíto del 2013, pero antes de eso, creo que de alguna manera todo mi recorrido espiritual y de fe está atravesado por esta búsqueda del compromiso social, que en Francisco, esta oportunidad, este curso, nos permite ver que en realidad la cuestión social es un eje transversal que está presente en todos sus documentos, pero a su vez que hay una misma lógica que se va repitiendo en los diferentes textos. Bien, acá vamos a detenernos específicamente en Evangelii Gaudium, que es la encíclica programática que estuvieron también trabajando ayer con Pablo en relación a la reforma de la Iglesia, especialmente en los capítulos 2 y 4, y alguna referencia al capítulo 5, que es mi preferido, porque habla de el gusto espiritual de ser pueblo. A mí que me gusta tomar fernet, comer asado y bailar chacareras. Pero a su vez, también vamos a ver algunas cositas por arriba de la Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, que es la encíclica que escribió después de la pandemia. Por eso es tan importante. En fin, vamos a escuchar directamente a Francisco, simplemente para que ustedes vean cómo el anuncio del Evangelio, la alegría del Evangelio, la reforma de la Iglesia, inmediatamente están unidas desde el primer momento del magisterio de Francisco al tema social, a la cuestión social. ¿Sí? Así que voy a compartir un video. Suban los volúmenes porque se escucha un poquito bajo. Y qué mejor escucharlo a Francisco. Yo estuve ahí en este momento cuando dijo esto, fue muy emocionante, pero más allá de las emociones vamos a intentar de descubrir cuáles son las categorías teológicas. ¿Qué es esta palabra rara? Bueno, la forma que tiene de hablar de Dios y de la evangelización nuestro Papa Francisco. Hablándole a los jóvenes. A ver si lo vemos juntos. Lo vamos a ver entero, sino solamente un pedacito. ¿Se ve, Pablo? Está arrancando. Sí. Ok. Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero como consecuencia de la jornada de la juventud? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos.
Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG. ¿Ah? Que me perdonen los obispos y los curas, si alguno después le arma lío a ustedes, pero es el consejo. Y gracias por lo que puedan hacer. Miren, yo pienso que en este momento esta civilización mundial se pasó de rosca, porque es tal el culto que ha hecho al Dios dinero que estamos presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida que son las promesas de los pueblos. Exclusión de los ancianos, por supuesto, porque uno podría pensar que podría haber una especie de eutanasia escondida. Es decir, no se cuida a los ancianos, pero también esta eutanasia cultural, no se los deja hablar, no se los deja actuar. Y exclusión de los jóvenes, porcentaje que hay de jóvenes sin trabajo, sin desempleo, es muy alto. Y es una generación que no tiene la experiencia de la dignidad ganada por el trabajo. O sea, esta civilización nos ha llevado a excluir las dos puntas, que son el futuro nuestro. Entonces... Muy bien. Bueno, es imperdible, por supuesto. Pero lo que intentamos de ver es como, fíjense, como lo que planteaba Pablo ayer de la reforma de la iglesia, de una iglesia en salida, de una iglesia misionera, está vinculada directamente con la propuesta social de Francisco. En este caso, ayer, por ejemplo, leí una entrevista que le hacían, un libro de Espadaro, donde marcaba todos los viajes de Francisco. Después, búsquenlo en Google. Todos los viajes son a lugares periféricos. Todos los viajes son signos de una presencia de una iglesia y de Francisco que quiere estar cerca de lo que llama estos excluidos, descartados. En este caso le hablaba a los jóvenes y hablaba de los dos polos, ¿no? Los jóvenes excluidos, sin oportunidades, descartados, y los ancianos. Pero a su vez, ¿no?, acuña este tema, este concepto que se llama cultura del descarte. Nosotros podemos acceder a Francisco desde los textos y también desde los gestos. Algo como un gran comunicador que tuvo Francisco durante todo su pontificado es que todos los textos, de alguna manera, estaban integrados y articulados con sus gestos y sus viajes. Muy parecido, por ejemplo, a como Dios se revela, ¿no?, con gestos y palabras. Eso dice el Concilio Vaticano II. En Dei Verbum, ¿no? La revelación es con gestos y palabras relacionadas entre sí. Bueno, Francisco tuvo esta genialidad, ¿no?, de que las palabras le daban fuerza a los signos y los gestos que hacía. Y a su vez, los gestos y los signos que hacían concretizaban su pensamiento. Entonces, ¿cómo esta relación? Por eso vamos a comenzar con estas teorías, con estos conceptos que va a hablar. Primero, cultura del descarte. Segundo, globalización de la indiferencia. Y no solamente Francisco lo escribe en Evangelii Gaudium, capítulo 2, inicio de su pontificado en el 2013, sino que vamos a ver que esto tiene continuidad con el pensamiento de Jorge Mario. Por supuesto, también continuidad con el pensamiento latinoamericano y con la teología del pueblo argentina. Esto no sale de un repollo, Francisco, ¿no? Entonces me parece que esto es interesante pensarlo. El primero que me pone en el chat, ¿cuál es este primer viaje de Francisco? Se gana el 0 kilómetro. Foto del primer viaje de Francisco. ¿Está el chat ahí? ¿Vos lo tenés, Pablete? Perfecto, ganó María Andrea Consoli. Después escribime para el premio. Marisa. Pasa por Santa Juana a buscar el 0 kilómetro. No, por la Mercedes pasa. No, vos prometiste, vos pagás. Bien, vamos a escuchar a Francisco otra vez en el viaje a Lampedusa. Primer viaje apostólico de Francisco no fue ni a la Torre Eiffel, ni a Disney, ni a las Torres de Egipto, a las pirámides de Egipto, sino que elige ir a un lugar simbólico
de todo su papado. La cultura del descarte es denunciada de forma explícita. Por eso se ganó muchos enemigos de entrada, porque en el 2013 no lo querían mucho, ¿no? Bueno, vamos directamente a ver el videito que dice más que 1000 palabras. Del viaje a Lampedusa y después nos metemos directamente con Evangelii Gaudium y la dimensión social del Evangelio. No se escucha, ¿no? Todavía no. Vamos de vuelta, así todos lo escuchamos. Es una Todavía no vemos el genialidad. video. Ahí está. Tampoco se ve, chicos. Ahora sí. Dov'è il tuo fratello? Quei nostri fratelli e sorelle cercavano di uscire da situazioni difficili per trovare un po' di serenità e di pace. Cercavano un posto migliore per sé e per le loro famiglie, ma hanno trovato la morte. Quante volte coloro che cercano questo non trovano comprensione, non trovano accoglienza, non trovano solidarietà. Chi è il responsabile del sangue di questi fratelli e sorelle? Nessuno. Tutti noi rispondiamo così. Non sono io non c'entro, saranno altri, non certo io, ma Dio chiede a ciascuno di noi: dov'è il sangue del tuo fratello che grida fino a me? Oggi nessuno nel mondo si sente responsabile di questo. Abbiamo perso il senso della responsabilità fraterna. Guardiamo il fratello mezzo morto sul ciglio della strada. Forse pensiamo, poverino, e continuiamo per la nostra strada. Non è compito nostro. E con questo ci tranquillizziamo, ci sentiamo a posto. La cultura del benessere che ci porta a pensare a noi stessi ci rende insensibili alle grida degli altri, anzi porta alla globalizzazione dell'indifferenza. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell'altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro. La globalizzazione dell'indifferenza ci rende tutti innominati, responsabili, senza nome e senza volto. Muy bien, volvemos. El Papa Francisco es Jorge Mario Bergoglio. Lo mismo que hizo en Lampedusa, denunciando proféticamente al cementerio de Europa, el cementerio del mundo, con la cantidad de refugiados que, escapando de la guerra, familias, niños, mujeres especialmente, mueren en el mar Mediterráneo. Por ejemplo, lo hacía lo mismo en la Plaza Constitución, denunciando la trata de personas. Por eso, este término que vamos a trabajar, que se llama cultura del descarte y globalización de la indiferencia, responde a un análisis que hace social, espiritual, Francisco, donde aquello que no sirve se tira. A todos nos ha pasado que un celular se rompe la pantalla, pero es más barato comprarte otro celular que cambiarle la pantalla, entonces lo tiramos. Esa lógica del consumo que se aplica a las cosas, la problemática es que después se termina aplicando a las personas. Por eso, Francisco, a lo largo de todo su pontificado,
va a poner su corazón cerca de los chicos con discapacidad, que son abortados en muchos países, las mujeres que sufren violencia, los refugiados, los adictos, los presos, y así todas las situaciones de descarte. Vamos a leer directamente a Francisco, ya en el número 53 de Evangelii Gaudium. Leo, ¿sí? Solamente lo que está en negrita, después les queda el PowerPoint y sobre todo les queda el Evangelii Gaudium para leerla si alguno no la leyó. Dice así: se considera al ser humano en sí mismo un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Sigue entrando gente. Hemos dado inicio a la cultura del descarte, que además se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está afuera. Los excluidos no son explotados, sino desechos, sobrantes. No me voy a meter con el tema de la ecología y el desarrollo humano integral, porque eso lo vamos a ver la clase siguiente, el encuentro siguiente con Pablo, ¿sí? Pero acá nos quedamos con la cultura del descarte. Muchos todavía se preguntan si el Papa Francisco es de la corriente de la teología de la liberación, ¿sí? Ese es un tema que no da, es muy extenso y no podemos desarrollarlo justo ahora. Para aquellos que no saben, la teología de la liberación es una reflexión sobre Dios que surge de la realidad latinoamericana de pobreza, de exclusión, y sobre todo intenta aplicar algunas categorías sociológicas, como pueden ser los oprimidos, a el análisis de la realidad social latinoamericana. Intenta decir una palabra sobre Dios a partir del sufrimiento de los inocentes, es decir, con autores como Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff. Ahora bien, acá Francisco da un pasito más y dice: hoy los excluidos en esta cultura posmoderna no son oprimidos, sino que son, ni siquiera son sobrantes, son descartados. Y esto es muy importante, porque sí podemos decir que Francisco responde a una línea que es la teología del pueblo, que es una corriente de reflexión argentina que surge también a partir de esta experiencia de exclusión y de pobreza, ¿sí? De una pobreza estructural. Entonces, Francisco tiene una teología que a su vez nos interpela, ¿no? Porque responde como a grandes cuestiones. Ángel Rossi, el cardenal Ángel Rossi, en varias entrevistas que estuvo haciendo, Francisco conmueve tanto porque ha tocado algunas fibras del corazón del hombre, de las mujeres de nuestro tiempo y de la humanidad. Y esta es una, ¿no? La cultura del descarte. Ahora bien, la cultura del descarte solo es posible en el marco de una globalización de la indiferencia, ¿sí? Vamos a leer entonces a qué nos referimos cuando decimos globalización de la indiferencia. Vamos a leer a partir de que dice en muchos lugares, ¿bien? Ahí tenemos la diapositiva. En muchos lugares se trata más bien de una difusa indiferencia relativista, relacionada con el desencanto y las crisis de las ideologías que se provocó como reacción contra todo lo que parezca totalitario. Esto no perjudica solo a la Iglesia, sino a la vida social, en general. Reconozcamos que una cultura en la cual cada uno quiere ser portador de una propia verdad subjetiva vuelve difícil que los ciudadanos deseen integrar un proyecto común, más allá de los beneficios y deseos personales. Está resaltado difusa indiferencia relativista. ¿Por qué resalté esto? Porque a lo largo de estas semanas vimos cómo parecía que Francisco era una especie de persona que había roto con una gran disrupción con respecto a todo lo que la Iglesia creía hacia entonces, o por lo menos la Iglesia mostraba hacia afuera. Y no muchos se han detenido en la continuidad que expresa Francisco con respecto al pensamiento de la Iglesia.
Cuando nosotros vemos difusa indiferencia relativista, aquellos que hemos leído a Benedicto XVI, inmediatamente se nos vienen las palabras de Benedicto hablando de la dictadura del relativismo. ¿Qué es el relativismo? Es cuando no hay verdades objetivas, cuando no hay valores comunes que reúnan. Entonces, cuando no hay valores objetivos y cuando no hay una bondad, una belleza, una verdad a la cual yo puedo alcanzar, sino que cada uno opina y solamente hay opiniones, se puede caer muy fácil en la lógica de el más débil y el más fuerte, porque en el fondo la verdad es quien la impone. Y Francisco, asumiendo esta reflexión de Benedicto XVI de la dictadura del relativismo, con otros autores, que podemos, por ejemplo, citar a Bauman con la modernidad líquida, a Byung-Chul Han con la expulsión de lo distinto, a Lipovetsky con la era del vacío, bueno, en fin, un montón de autores después lleva a plantear esto, es decir, esta lógica, ¿no?, de la quien tiene el que tiene la verdad, el que tiene más fuerza, y donde no hay una verdad, hace que se terminen excluyendo a los más débiles, a los más frágiles, que de alguna manera son las víctimas de esta situación de posmodernidad. Ahora, teniendo en cuenta la continuidad que tiene Francisco, el pensamiento social de Francisco con Benedicto, también tenemos que reflexionar y resaltar la unidad que tiene Francisco con respecto a la reflexión de otros obispos en el mundo. Ayer Pablo hablaba de la reforma de la iglesia y decía que también Francisco plantea un nuevo modo de ser obispo. Francisco era el obispo de Roma. ¿Bien? Y algo novedoso que tiene en sus documentos es lo que vamos a leer ahora. Dice así, número 62. En la cultura predominante, el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real cede lugar a la apariencia. En muchos países, la globalización ha significado un acelerado deterioro de las raíces culturales, con la invasión de tendencias pertenecientes a otras culturas económicamente desarrolladas, pero éticamente debilitadas. Así lo han manifestado en distintos sínodos de los obispos en varios continentes. Y ahí Francisco empieza a citar a la conferencia episcopal, decía los obispos de Brasil, de Oceanía. ¿Por qué? Porque Francisco no entiende su dimensión social solamente desde Roma, sino desde todas las periferias. Y por eso le da voz a todas las iglesias que habitan y que trabajan y que creen en medio de muchas situaciones de exclusión, ¿no? Esto es interesantísimo. A su vez, cita Aparecida. ¿Saben lo que es Aparecida? Aparecida es el documento de la Conferencia Latinoamericana, donde Francisco fue uno de los principales redactores, ¿no? Entonces, acá simplemente marcar que la dimensión social de Francisco no sale de la nada. Viene de una reflexión de diferentes continentes, específicamente de la teología latinoamericana, de la teología del pueblo, que es fruto de la reflexión argentina, pero a su vez en continuidad con la reflexión. Obviamente, con la reflexión de los papas anteriores. Obviamente que Francisco tiene la genialidad de un gran comunicador y de poner en estas palabras fuertes, como cultura del descarte, globalización de la indiferencia, grandes signos que nos permiten de alguna manera nosotros comprender lo que está pasando y salir de nuestro mundo cerrado. Hoy le pregunté a mis alumnos si habían visto un video de Instagram, de TikTok, que tenía un montón de visualizaciones y todos mis alumnos me dijeron que no. Claramente los algoritmos míos no eran el de ninguno de mis alumnos. Francisco va a denunciar la autorreferencialidad, como veían ayer con Pablo, como el gran mal de la iglesia. La autorreferencialidad y la mundanidad espiritual. ¿Por qué les comento esto? Fratelli Tutti, capítulo 1, denuncia a un mundo cerrado.
las sombras de un mundo cerrado. Ahora, la autorreferencialidad y la mundanidad espiritual son para Francisco las dos tentaciones o los dos males que repercuten en nosotros que estamos mirando este video, en la iglesia y en los vínculos y las relaciones sociales y políticas. Y ustedes, si leen los diferentes documentos, vamos a hacer un repaso. Amor y Leticia, sobre la familia. Gaudate et Exsultate, sobre la santidad. Evangelii Gaudium, que estamos trabajando. Fratelli Tutti. Laudato Si. En todos lados aparece esta tentación de la autorreferencialidad, que, en pocas palabras, tiene que ver con esta concepción humana, espiritual y política de que no necesitamos ni de nadie ni de nada. La libertad entendida como autosuficiencia. Cuando la iglesia piensa, cae en este pecado de la autorreferencialidad y la autosuficiencia, se encierra en sí misma. Y al encerrarse se convierte en un museo. Y al encerrarse se enferma. Entonces, Evangelii Gaudium, Francisco, prefiero una iglesia accidentada por salir a la calle que enferma de aferrarse a sus propias seguridades. ¿Lo dijo Francisco en Evangelii Gaudium? No. Lo dijo antes a los grupos misioneros de la ciudad de Buenos Aires. Después lo repite en Evangelii Gaudium. Ahora, voy a repetir la misma frase, pero en vez de aplicarlo a la iglesia, lo vamos a aplicar a nuestra vida. Sus propias seguridades. También es un cáncer de la vida espiritual el creer que no necesitamos de nada ni de nadie, porque ahí caemos en ideologías, en totalitarismos y sobre todo en una espiritualidad que Francisco denuncia como neognosticismos y neopelagianismos. Quizás voy muy rápido, recuerden que el video queda grabado y a su vez hacemos después un espacio de preguntas, ¿sí? ¿Qué es el neopelagianismo? El neopelagianismo es la concepción espiritual teológica donde creemos que por nuestras propias fuerzas y por nuestros propios medios podemos alcanzar la salvación. Y esto niega la necesidad que todos tenemos de Dios. Y niega sobre todo la primacía de la gracia. ¿Qué significa? Que es Dios el que nos primerea, como veíamos ayer. Entonces, fíjense que esta, de alguna manera, reflexión social también puede aplicarse a la iglesia y puede aplicarse a nuestras vidas. Nuestras vidas se debilitan cuando nos aislamos. Se debilita en el aislamiento y crece cuando compartimos. Dice Francisco también. ¿Qué significa? Cuando nosotros, a través de nuestros miedos, nuestros problemas, nos encerramos en nosotros mismos y de alguna manera no podemos poner palabra a eso que nos pasa, nos vamos enfermando lentamente. Entonces, Francisco plantea la iglesia en salida como, en realidad también, una propuesta de salud espiritual y salud de los pueblos. Salud de los pueblos. Vamos a ver cómo esta propuesta social, eclesial y espiritual de alguna manera se concretiza en esta experiencia que dice Francisco en Fratelli Tutti, nadie se salva solo, pero en la alegría del Evangelio, donde dice el encuentro nos salva. Y esto es fundamental. Otra categoría de Francisco, la cultura del encuentro. La cultura del encuentro salva la política. La cultura del encuentro salva a la iglesia y la cultura del encuentro nos salva a nosotros mismos. ¿Alguien se anima a leer? Así cambiamos la voz. Solo gracias a ese encuentro o reencuentro con el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Allí está el manantial de la acción evangelizadora.
porque si alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros? Bien, gracias. El encuentro es la expresión del amor, de libertades que se encuentran. Y eso es lo que nos salva. Y el encuentro no solamente nos salva, sino que le da un sentido a nuestras vidas. La palabra sentido es fundamental, porque Francisco nos va a proponer, este año, por ejemplo, nos dejó el legado de peregrinos de esperanza. El peregrino es lo opuesto al turista, a la lógica del consumo. El que consume busca un placer y encuentra un placer en una actitud compulsiva de consumo más individual. Ahora bien, el peregrino es aquel que comparte el camino con otros y en el encuentro descubre una alegría más profunda, que es una alegría compartida y es una experiencia de sentido. Entonces, ¿por qué esto es fundamental? Porque la cultura del encuentro necesita de alguien que quiera encontrarse. Si nosotros estamos acá porque evidentemente queremos encontrarnos con el pensamiento de Francisco. O sea que hay un deseo de ustedes de encontrarse. Ahora, Francisco siempre se va a quejar de las personas duras, de las personas rígidas. Porque las personas duras, las personas rígidas, que vos le estás contando algo y ya están pensando qué te van a responder, o que siempre están criticando, juzgando, ¿no? En Evangelii Gaudium le pone palabras graciosas, ¿no? El cara de vinagre que veíamos ayer con Pablo, el pesimismo estéril, ¿no? Como aquel que todo es un fracaso, todo está mal, la queja constante, el siempre se hizo así. Es decir, esas personas duras, esas personas rígidas. Después vamos a ver, no me adelanto, cuál es la diferencia entre una persona sólida y una persona rígida, ¿no? Para también el pensamiento de Francisco. Pero a ver, acción. Necesito lo siguiente. Vamos a pasar unas imágenes. Necesito que nos tomemos 30 segundos, un minuto para contemplar esas imágenes y cada uno en el chat va a poner una palabra que esa imagen le despierta. No hay que decirla. Simplemente en el chat escribimos una palabra. Amor, ternura, genuino, conexión, padre, alegría, amor, empatía, amor, ternura, ternura, cercanía, ternura, amor, cercanía, ternura, compasión. Bueno, creo que algunos me han visto el PowerPoint, ¿no? Porque tiene que ver con esto. Bien, por ahora simplemente nos detuvimos en, como de alguna manera, una reflexión sobre lo que Francisco hace como un análisis sociológico, ¿no? Que pone con estas expresiones de globalización de la inferencia, cultura del descarte, que responde de la cultura del encuentro. Pero ahora bien, Francisco propone como salida, esto es fundamental, porque plantea la revolución de la ternura como una salida no solamente espiritual, teológica, personal, sino comunitaria. Yo para preparar esto estuve leyendo y es increíble porque, primero, cuando habla de la mejor política en Fratelli Tutti, capítulo 5, habla del abrazo y de la ternura. Cuando le habla a los papás y las mamás sobre el cuidado de sus hijos, en la alegría del amor, habla de la ternura. ¿Por qué? No lo vamos a leer, se los dejo ahí, solamente leo la última frase que dice así. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios en su encarnación nos invitó a la revolución de la ternura. Les había dicho que Francisco se pelea con una concepción espiritual y por qué no política de
el neopelagianismo, que es no necesitar de nada ni de nadie, la libertad como autosuficiencia, y les dije otra frase, otra palabra, expresión difícil. ¿Cuál era? ¿Alguien se acuerda? Neo. Chan, chan, chan. Por otro 0 kilómetros, que lo buscan en la Merced Ballester. Neo. Neopelagianismo. Ese es el neopelagianismo de yo no necesito de la gracia ni de Dios ni de otros. Mundanidad espiritual es la apariencia, vivir en la superficialidad, no poder descubrir a Dios presente en nuestra vida. El que nos está faltando es el neognosticismo. La tentación espiritual del neognosticismo tiene que ver con una espiritualidad privatizada, que no tiene que ver con el sufrimiento y que no toca la carne del otro, no sabe de encuentro. Por supuesto, son herejías de los primeros siglos, dice Santiago Campos, no es nada nuevo, sino que Francisco tiene la genialidad de aplicarla a la cultura y al análisis social. Esto es muy interesante porque ya Francisco, después miren, por ejemplo, cuando habla de la inteligencia artificial, es increíble. Cuando denuncia las polarizaciones, claro, dice, con las pantallas nos olvidamos que detrás de la pantalla hay una persona que tiene una dignidad. Entonces caímos en cierta polarización. Pero a su vez, como nos pasa con las redes sociales, no puede pasar en la espiritualidad, donde nosotros no tocamos la carne sufriente del otro. Entonces, ahora vamos a la próxima. A veces la inteligencia artificial me da miedo, sí, porque dice Francisco que no tiene ética la inteligencia artificial. Entonces dice algorética, plantean. Es una genialidad. Bien. Bueno, no soy objetivo, ¿no? Con Francisco, evidentemente, pero ahora bien, ¿de dónde viene el compromiso social? Vamos directamente ahora. Acá, bueno, retoma una frase muy conocida donde que la política es una de las formas más altas de la caridad, porque se preocupa por el bien común, que no hay que tenerle miedo al compromiso social y al compromiso político. ¿Por qué? ¿De dónde surge este compromiso por la dignidad de todos, de todas y de cada uno, especialmente los más frágiles? ¿De una ideología? ¿Surge de una suerte de voluntarismo? Eso sería plagianismo. ¿De dónde viene? ¿Por qué no podemos separar el compromiso político y social de la experiencia de fe? Ya lo decía en la primera carta de Juan, ¿no? O sea, Francisco no dice nada nuevo. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Ahora, vamos a hablar del llanto. ¿Qué nos hace llorar? Y esto, no sé si hay alguien que le guste o, bueno, que se acuerde de la tragedia de Cromañón. En ese momento, Francisco estuvo muy cerca de los familiares. Y en la misa de exequias, en la misa en honor a todos los jóvenes que murieron en Cromañón, Francisco dice una frase muy fuerte. Dice, Buenos Aires es una ciudad que hace negocios, que hace rosca, que hace turismo, pero es una sociedad que no ha aprendido a llorar. Buenos Aires no ha aprendido a llorar lo suficiente. No ha aprendido a llorar a sus hijos y a sus hijas que pierden la vida por la droga, que pierden la vida en Cromañón. Y acá es fundamental, porque el compromiso social y político del cristiano surge de la compasión como principio de acción. Y la compasión es el encuentro con aquellos más vulnerables, más rotos de la sociedad. Ahora vamos a empezar a poner algunos ejemplos, ¿no? Pero miren lo que nos pregunta Francisco hoy. A ver si nos animamos a responder. Dice, voy a las preguntas. ¿Yo aprendí a llorar? ¿Yo aprendí a llorar cuando veo un niño con hambre? ¿Un niño drogado en la calle? ¿Un niño que no tiene casa? ¿Un niño abandonado? ¿Un niño abusado? ¿Un niño usado por una sociedad como esclavo? ¿O mi llanto es el llanto caprichoso de aquel que llora porque le gustaría tener algo más? Intenta aprender a llorar por los jóvenes que están peor que tú. Esto lo dice en Christus Vivit, pero citando Evangelii Gaudium.
La misericordia y la compasión también se expresan llorando. Si no te sale, ruega al Señor que te conceda derramar lágrimas por el sufrimiento de otros. Cuando sepas llorar, entonces sí serás capaz de hacer algo de corazón por los demás. Tomá mate. Porque va al núcleo antropológico del compromiso social y de la dimensión social del Evangelio, que tiene que ver con que no es un concepto ideológico el compromiso de con los pobres de la tierra, los vulnerables y los descartados. Es responder a la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Citando a Pagola, por ejemplo, un biblista, dice, bueno, el principio de acción fundamental de Jesús es la compasión, que hace que uno se acerque a las periferias geográficas y existenciales. ¿Cómo se expresa esta compasión? Jesús lloró, dice Juanma, totalmente. Vamos a la siguiente imagen. A ver, ¿quién me puede decir cuál es esta imagen? ¿De cuándo es? Vamos a decir, De Lucas. las últimas veces que apareció Francisco, casi después. Bien, la última. Domingo de Pascua. ¿Y qué le dice a su secretario, que es un cura de Buenos Aires, que estuvo acompañándolo en la última? Gracias por devolverme a la plaza. Uf. Cuando Francisco habla de el olor oveja, pastor con el olor oveja, se refiere a esta experiencia que no es solamente de cercanía, o sea, está bien, se expresa en una cercanía, en una ternura, pero es algo mucho más profundo, que es expresado con el gusto espiritual de ser pueblo. ¿Qué es? ¿Y qué entendemos por pueblo? ¿Y qué entendemos por gusto espiritual? Bueno, vamos a verlo. Vamos a escuchar a Francisco. Así no me escuchan tanto a mí. Francisco a los jóvenes. JRJ, ¿qué significa? Francisco manda un mensaje a los jóvenes argentinos que estábamos reunidos en Rosario y tiene mucha más fuerza para nosotros porque está dirigido a la Argentina, ¿no? Y les dice esto. No tiene desperdicio, ¿eh? ¿Se escucha el audio o no? Todavía no aparece. Para que me olvidé de poner que se comparta con audio. Así que vamos de a los jóvenes, compartir audio. A los jóvenes y no tan jóvenes, porque todos somos pueblo. Hay que entender bien a qué nos referimos con pueblo. Palabra. Ahora sí. La segunda palabra es comunión. No vamos solos escribiendo la historia. Algunos se la creyeron. Piensan que solos o con sus planes van a construir la historia. Somos un pueblo y la historia la construyen los pueblos, no los ideólogos. Los pueblos son los protagonistas de la historia. Somos una comunidad, somos una iglesia. Y si vos querés construir como cristiano, tenés que hacerlo en el pueblo de Dios, en la iglesia, como pueblo, no en un grupito pitucón o estilizado, apartado de la vida del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia, con toda la gente de buena voluntad, con sus chicos, sus grandes, sus enfermos, sus sanos, sus pecadores, que somos todos, con Jesús, la Virgen, los santos que nos acompañan. Caminar en pueblo, construir una historia de pueblo. Jesús cuenta con vos y también cuenta con él, con ella, con todos nosotros, cada uno. Sabemos que como iglesia Bien, volvemos. Volvemos.
Ser pueblo es una categoría abierta. Lo dice en Evangelii Gaudium y lo dice en Fratelli Tutti. Si después vamos a capítulo 5, la mejor política, dice, ser pueblo, populismos y liberalismos, popular o populista, valores y límites de las visiones liberales. Bueno, a lo largo del pontificado de Francisco le han dado con un caño, pero el problema es que la mayoría de los que han hablado sobre Francisco no conocían ni la teología del pueblo, ni habían leído los escritos. Entonces, yo creo que de mala gana muchos medios de comunicación se han dedicado a desinformar. Cuando murió Papo, por supuesto que todos éramos rockeros. Ahora, cuando muere Francisco, todos somos fans de Francisco. Pero más allá de, hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos como creyentes e interesados en el pensamiento de Francisco, no para quejarnos, ¿no?, sino para dar, de alguna manera, a conocer cuál era su pensamiento, y por eso esto de volver a los escritos. Cuando hablamos de pueblo, Francisco plantea este gusto espiritual de ser pueblo. Por eso yo les decía como que Francisco disfrutaba mucho de estar en la plaza. Pero tiene que ver con una concepción de Francisco teológica y social, donde la transformación de la realidad se hace de forma comunitaria, se hace en el marco de una historia y se hace no descuidando y olvidando las raíces. La comunión solo es posible en la diversidad, no en la uniformidad. Entonces, cuando después hablamos, cuando vamos a la santidad para Francisco, dice, bueno, cada uno de nosotros es una palabra de Dios para el mundo, pero no una palabra única. Solo es posible la comunión en la diversidad. Por eso las transformaciones sociales para Francisco las hacen los pueblos. Pero los pueblos, como las personas creyentes y como la iglesia, tienen que ser comunidades abiertas y en salida. Ahora, para lograr esto no hay que descuidar las raíces. Solamente es posible un encuentro con el otro si nos hacemos cargo de nuestras raíces y de nuestra identidad. No es dejando nuestras raíces y nuestra identidad a un lado donde se genera la cultura del encuentro, sino es asumiendo e integrando la armonía de la diversidad. Por eso Francisco asume las tensiones, porque una tensión no implica un conflicto. Por ejemplo, ayer el cardenal Cobo de España le decían, ¿es verdad que los cardenales se están peleando y hay mucho conflicto? Y Cobo, que es de alguna manera también sigue muy de cerca la línea de Francisco, dice, hay tensiones, pero en la tensión, en la resolución de las tensiones, es posible la unidad. Bien, no se asusta de las tensiones. Seguimos con la próxima diapositiva, vamos a correr un poquito, así dejamos lugar para las preguntas. Vamos a leer solamente las últimas dos frases. Espera. Hay cristianos que se mantienen como aislados, ¿no?, con una prudente distancia del sufrimiento del pueblo. Y dice que esperan que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Francisco, el amor es concreto, se aman las personas, las ideas se debaten, la realidad se discierne y se ama, las personas se aman. Cuando lo hacemos, la vida se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo. Seguimos. Bien, hasta unos días antes de morir, Francisco nos siguió dando lecciones, como cuando escandalizó a muchos, saliendo en poncho y una camiseta de abuelo terrible. Pero
podemos quedarnos en la anécdota o podemos quedarnos en la fragilidad y el cuidado. Son dos conceptos que Francisco, de alguna manera, están también durante todo su pontificado, porque él considera que la fragilidad es el lugar del encuentro con Dios y que en la fragilidad también se genera la unidad. Pensemos, por ejemplo, cuando un familiar nuestro está enfermo. Incluso los familiares que están peleados entre sí se organizan para cuidarlo. Familias que están peleadas y cuando se enteran que viene un bebé, intentan de arreglar un poquito las cosas para que el bebé nazca más o menos en unas condiciones más habitables, o por lo menos que no huelen platos. La fragilidad nace en nuestro corazón a partir del contacto con la fragilidad, el cuidado. El amor es concreto y amar es cuidar. Y la teología del cuidado es, de alguna manera, algo que va constante. También en la lucha contra los abusos, ¿no? Leemos solo el 216. ¿Quién se anima a leerlo? Pequeños, pero, Dale, Edmundo, vamos Edmundo. pequeños pero fuertes en el amor de Dios, como San Francisco de Asís, todos los cristianos estamos llamados a cuidar la fragilidad del pueblo y del mundo en que vivimos. Bien, la fragilidad del pueblo. Vamos a resumir la experiencia de autorreferencialidad como la tentación, el pecado de la iglesia, el pecado que podemos tener también dentro nuestro, y el pecado social, y la experiencia espiritual de ser del pueblo en dos anécdotas. Me pongo un poquito autorreferencial, pero no, simplemente dos como a modo de ejemplo que nos puedan ayudar como a entender estos conceptos. Primera experiencia. En la pandemia se puso de moda el home office, ¿no? Quédate en tu casa y demás. Bueno, claramente fue un eslogan de clase media. Explícame cómo una mujer, una señora que limpia casas puede llevarse el home office, el albañil se va a llevar los ladrillos a la casa, o el cartonero, bueno, explíquenme cómo hacemos. En muchos barrios populares, en muchas villas de nuestra Argentina, de nuestros barrios, las comunidades se organizaron para dar respuesta a esa situación de fragilidad. A mí me tocó compartir esos 2 años de pandemia en las villas de José León Suárez. Y un día me acuerdo que yo estaba muy angustiado porque había una situación de una chica que era muy compleja, donde no podía quedarse en la casa, tampoco tenía un lugar de contención, ya estaba para mí en una situación como de peligro, muy angustiante. Con el ejército me acuerdo que llevábamos las viandas para aquellas personas que estaban, que no tenían para comer y además quedaban contagiadas. Bueno, era realmente una situación de mucha vulnerabilidad. Voy al cura con el que trabajaba, padre Pepe y Paola, planteándole la situación y planteándole quizás como una cierta frustración o fracaso frente a esa problemática. Pepe nunca es un tipo muy laburador, pero tiene así modos muy contundentes de decir las cosas, ¿no? Entonces me dijo, mira, Lucas, el problema sos vos. Ahí como que medio me quedé recalculando y me dice Pepe, vos todavía no entendés que lo que salva es la comunidad, no las personas. Esto me ayudó a entender que, claro, la experiencia, por ejemplo, del equipo de cura de las villas, donde el club, la capilla y el colegio funcionan como un círculo virtuoso, donde la persona que está en una situación de vulnerabilidad empieza a entrar en ese círculo virtuoso de la educación, de la comunidad, de la fe, y logra dejar el círculo, ¿no?, que lo lleva a la destrucción, que termina siempre en el cementerio, en la cárcel o en el hospital, pero sobre todo la lógica de la intervención comunitaria. Podrían decir los trabajadores sociales, podrían decir los trabajadores sociales de trabajar en red, de articular con las diferentes, con los diferentes
actores que trabajan en el territorio, en el barrio, pero desde la fe decimos, bueno, la experiencia de salvación es comunitaria. Entonces, salir de la lógica del uno a uno del individuo, por supuesto que Francisco invita a poner el cuerpo, por ejemplo, creo que en la próxima diapositiva, a ver, ¿está la próxima diapositiva, Pablo? A ver si me equivoco o no. Bien, perfecto, es lo que necesitábamos. Francisco invita a poner el cuerpo, que dice que, sobre todo en los contextos de vulnerabilidad, dice, bueno, la salida es cuerpo a cuerpo, ¿no? Esto de estar en contacto con la llaga sufriente de quien que sufre, pero al mismo tiempo habla de que esta experiencia de salvación es comunitaria. Y por eso dice del desarrollo humano integral. El desarrollo humano integral, incluso el dicasterio, ¿no? para la solidaridad, que nuclea todo lo que tiene que ver con Cáritas y el trabajo que tiene que ver con la caridad en la iglesia, se llama Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, se refiere a esto, dice así: el reino se anticipa y crece entre nosotros, lo toca todo y nos recuerda aquel principio de discernimiento de Pablo VI. Creo que es en Populorum Progressio, pero me puedo equivocar. Populorum Progressio 246. 246. Fíjense que Francisco no. La experiencia de continuidad en la iglesia. En la iglesia no hay reemplazo, en la iglesia hay continuidad. Proponía con relación al verdadero desarrollo, todos los hombres y todo el hombre. Es decir, la experiencia de salvación comunitaria, pero cuando dice integral, habla de todas las dimensiones. Y esto es muy importante porque vamos a ejemplificar esto con el trabajo en adicciones. Ustedes saben que Francisco en el 2007 permite al equipo de cura de las villas y acompaña al equipo de cura de las villas en un documento que se llama Despenalizada de Hecho. Ese documento denuncia el avance del Paco en los barrios populares, se gana bastantes enemigos en ese momento, Francisco, pero lo que denuncia especialmente en el avance del narcotráfico y el avance de la droga es que empieza a destruir el tejido social. La droga empieza a destruir el tejido social. Francisco lo dice en Aparecida esto. Dice que la droga es una pandemia como una mancha de aceite que arruina a todas las clases sociales. Seguimos con la próxima diapositiva porque lo vamos a ver en imágenes. Bueno, pasamos con las... después volvemos a esa. Vamos a las imágenes que... Ahí está. Bergoglio. Fundación del primer Hogar de Cristo, es decir, del Centro de Trabajo con Pibes en Adicciones, Consumo Problemático. Besando los pies. Jueves Santo, una práctica que después llevó a Roma, donde todo el Jueves Santo iba a lavarle los pies. Le lavó los pies a los presos, a mujeres musulmanas. Bueno, acá esto es fundamental porque dentro del núcleo del mensaje social de Francisco está la cuestión de la dignidad humana. El compromiso por los pobres no es, leo 198. Para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica, antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Entonces, no es que nuestro compromiso por los pobres surge por un análisis social, no surge por una ideología política, no surge por un acento cultural, o por leer las sociedades de la lógica marxista o sociológica de oprimidos y opresores. No, en primer lugar, el compromiso por los pobres, en continuidad con la teología latinoamericana y de los pueblos, esta opción preferencial por los pobres es una categoría teológica. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo cercano a los pobres y sobre todo porque Cristo se hizo sufriente. Ahora sí, volvemos para atrás, Pablete. ¿Por qué quiero volver para atrás? No lo vamos a leer,
se los dejo para que después lo lean, pero sí vamos a leer la letra chica de abajo. ¿Quién lo lee? Solo ¿qué dice la cita? Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción Liberatis Bien. Nuntius, ¿Por qué 6 pongo de esta agosto de cita? 1984. Porque la opción preferencial por los pobres es una categoría teológica que toma más fuerza en la reflexión latinoamericana, que después es asumida también por el magisterio de los papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI, pero acá lo que hace Francisco es una genialidad, porque marca que la opción preferencial por los pobres viene de hace mucho, viene de Jesús, la Iglesia de alguna manera lo continuó durante toda su existencia, y acá es una cita de Benedicto XVI, cuando era prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, hablando sobre la teología de la liberación latinoamericana. Entonces, vuelvo a otro, ¿no? En la Iglesia no hay reemplazo, en la Iglesia hay continuidad. La Iglesia es como un elefante. Algunos se preocupan, dicen, no, ¿y ahora qué papa? La Iglesia es un elefante. Es un gigante. ¿Por qué? Porque tiene 2000 años de historia y porque está en todos los continentes y todas las culturas. Ahora, cuando la Iglesia, como el elefante, da un paso, es muy difícil que vuelva atrás. Bien. Seguimos. Integración socio-urbana, decía ahí, pero podemos seguir. Ahí está, nos quedamos ahí. ¿Por qué digo integración socio-urbana? Francisco ya, desde que era arzobispo de Buenos Aires, planteó el trabajo en las villas y barrios populares con la búsqueda de una integración. Que la integración es mucho más que inclusión. Atención, lo explico con un ejemplo. El otro día, una nena de la escuela viene, yo estaba con la maestra, estábamos haciendo una celebración de Pascua, y le dice a la seño, estábamos hablando de Francisco y demás, dice, bueno, seño, yo cuando sea grande, quiero tener mucha plata para poder ayudar a los pobres. Entonces la seño le dijo, qué bien. Pero después me quedé pensando, ¿no? O sea, bueno, qué lindo eso. Pero lo que diría Francisco, creo que yo, ¿no? Respondería Francisco, en realidad lo dijo, ahora le digo cuándo lo dijo, está bien, pero mejor sentate a comer en la misma mesa. ¿Por qué? Porque el compromiso por los pobres es asumir que no solamente son objetos de la caridad y la transformación social, sino que son sujetos y protagonistas de las transformaciones. Entonces, una cosa es ayudar al pobre y otra cosa es establecer un vínculo de amistad social. Por eso Francisco plantea como la gran búsqueda sobre la fraternidad y la amistad social. Yo me revienta cuando voy a la escuela y digo, ¿por qué Francisco se puso Francisco? Por la ecología, por la naturaleza, porque San Francisco de Asís amaba a los animales. Sí, también, pero especialmente también por la fraternidad, por la amistad social. Por eso, muy bien los comentarios de ahí. Mirar a los ojos, tocar las manos, la revolución de la ternura. Ahora, cuando decimos desarrollo humano integral, decimos todas las dimensiones: económica, psicológica, comunitaria, social y espiritual. Entonces, inmediatamente, cuando algunos lo acusan a Francisco de demasiado progre y solo ocuparse de lo social, acá les muestro, por ejemplo, Francisco caminando en la Villa 21, en las confirmaciones, Francisco celebrando la misa en la Villa 31, y en Evangelii Gaudium retoma algo que dijo siempre: la opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Y quiero hacer un paréntesis en los sacramentos. Desde mi experiencia personal y espiritual, en los barrios populares, es increíble la devoción,
el amor, el compromiso, con lo cual las personas más frágiles y más vulnerables en nuestros barrios asumen los sacramentos, viven los sacramentos. El sacramento es una experiencia de pueblo muy fuerte, pero a su vez es una experiencia de dignidad, que para nosotros la dignidad de la persona humana es inalienable, ya lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, porque somos amados y valorados y queridos por Dios. Y fíjense que en los sacramentos se nos dice por nuestro nombre, en el bautismo, en la confirmación. Ustedes tienen que ver a un joven roto, sucio, lastimado, que estuvo en la gira, que estuvo, como le dicen ellos, en la ranchada durante años, que está detonado, cuando recupera su dignidad en un centro barrial, en un comedor de Cáritas, se puede bañar, puede comer algo y al tiempo recibe el bautismo, la comunión, la confirmación. Se le dice por su nombre. Para el Estado sos un número. Para los bancos sos un consumidor más. Para la Iglesia es una persona con una dignidad única. Por eso Francisco, antes de irse, dejó una declaración sobre la dignidad humana. Vamos terminando entonces. Vamos a dejar tiempo para preguntas. Bueno, esto lo dice Francisco en el 208, pero se los digo a ustedes. A ver, el compromiso social y el compromiso del evangelio comunitario, político, social, es algo irrenunciable para nosotros, es algo que hace a la misma esencia del evangelio, de la buena noticia de Jesús. Pero dicen, mirá Francisco, después de decir todas estas cosas, es buenísimo porque se ataja, ¿no? Y dice, bueno, si ofendí a alguien con esto, perdón. ¿Quién lo lee? Si alguien se siente ofendido por mis palabras, le digo que las expreso con afecto y con la mejor de las intenciones, lejos de cualquier interés personal o ideología política. Mi palabra no es la de un enemigo ni la de un opositor. Solo me interesa procurar que aquellos que están esclavizados por una mentalidad individualista, indiferente y egoísta, puedan liberarse de esas cadenas indignas y alcancen un estilo de vida y de pensamiento más humano, más noble, más fecundo, que dignifique su paso por esta tierra. Bien, esto me parecía central retomarlo porque tiene que ver con una actitud de Francisco frente a las grandes problemáticas sociales, como pueden ser los refugiados, como pueden ser las adicciones, como puede ser el aborto, como puede ser todo el debate con respecto a los divorciados vueltos a casar, a la homosexualidad, que tiene que ver con un modo donde Francisco ha logrado dejar de lado temas secundarios, como planteaba Pablo ayer, temas que son importantes pero no hacen al núcleo esencial del Evangelio, como por ejemplo la moral sexual, la liturgia o debates políticos, y ha logrado ir a lo esencial del Evangelio, que es la misericordia, expresado con palabras de Francisco ya como arzobispo de Buenos Aires: hay que recibir la vida como viene. Recibir a la persona y valorar su dignidad. Y esto es fundamental, porque lo ven ahí en el 208. Francisco es muy duro con el pecado. O sea, con aquello que destruye a la humanidad, que destruye nuestro vínculo con Dios, que destruye los lazos comunitarios. Ahora, es siempre comprensivo, tierno y suave con las personas. Esto es fundamental. Pues si ustedes se fijan en todas las entrevistas, Francisco ha logrado este equilibrio, esta armonía. Su testamento espiritual, no sé si alguno lo leyó, tiene que ver con la fraternidad y con la paz. Ahí tenemos una imagen donde Francisco invita a los líderes de Sudán del Sur y antes de hablarles, les besa los pies. ¿Por qué? Estaban haciendo una guerra sangrienta, donde
como siempre, los más desprotegidos y los más vulnerables se llevaban la peor parte. Y habían decidido formar un gobierno de coalición con varios vicepresidentes de diferentes partidos, con un presidente y varios vicepresidentes de diferentes partidos. Francisco le besa los pies para darle gracias por dejar por abandonar la guerra, y buscando siempre la fraternidad y la paz. Seguimos, creo que es la última. Bueno, esta la vamos a dejar porque la podemos asumir en los próximos encuentros. Les propongo entonces ahora, a modo de no extendernos demasiado, tener un espacio de diálogo. Primero les invito a como hacer como una rutina de pensamiento, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que me quedó? ¿Qué palabra me quedó picando? ¿Alguna palabra que no entendí? ¿Algo que me pareció interesante? ¿Algo que me emocionó? ¿Algo que quizás yo lo relacioné con otra cosa? Y dejo un espacio a preguntas. Pueden escribirlas en el chat, las podemos hacer también en voz alta. Lo que sí, invitación a que la pregunta sea concreta o el comentario sea bien concreto para permitir para que 4 o 5 de nosotros podamos expresarnos. E insisto, no intentamos agotar el magisterio de Francisco, simplemente podemos pensar algunas líneas que a ustedes después les permiten acercarse a los textos. Especialmente hoy, Evangelii Gaudium, capítulo 2 y 4 y 5, que tiene que ver más con la dimensión social del Evangelio, y, por supuesto, Fratelli Tutti, con respecto al capítulo 5, la mejor política, y las sombras de un mundo cerrado, que es el capítulo 1. Bien. Escucho. Sí, buenas noches. No logro en toda esta presentación, y siempre me pasó con, no el mensaje de Francisco, sino con la política en sí. No puedo involucrar, por más que sé que la política está involucrada en todo, puedo entender todo desde el concepto, pero no involucrar a la política en la religión. Bien, ¿cuál sería la pregunta? ¿O lo planteas como una dificultad que se te presenta a vos para acercarte al pensamiento? Que por más que sea integrador, y entiendo a lo que va desde, o sea, desde lo mental, yo lo entiendo, pero desde la fe noto que hay como una cosa muy alejada la política con la fe y con realmente a lo que apunta el Papa en los que menos tienen, en el más frágil, en todo eso. O sea, no es coherente la política con el mensaje del Papa. Bueno, eso es algo que evidentemente te invito a seguir reflexionándolo y profundizando, no solamente en el Magisterio de Francisco, sino en la palabra de Dios, ¿no? Que tiene para darnos a conocer el estudio de las Sagradas Escrituras. Me parece que en eso también, como creyentes, es un camino que hacemos. Como decía Francisco, ¿no? Volver al origen, la reforma de la Iglesia es siempre volver al origen, y volver al origen es volver a los gestos, a las palabras y al mensaje de Jesús. Lo que sí puedo compartir un criterio que te puede ayudar y nos puede ayudar a todos. Cuando Francisco tiene sus 4 principios, que los aplica tanto a lo social como a la Iglesia, uno de los principios es: el tiempo es superior al espacio. El tiempo es superior al espacio. Donde Francisco, de alguna manera, con este criterio, plantea que no se trata tanto de buscar espacios de poder, sino de generar procesos de transformación. Entonces, muchas veces, lo social, la Iglesia, ¿no? El pecado del clericalismo es ir escalando, ¿no? Para ocupar cargos. Y en realidad lo que plantea Francisco es buscar siempre, ¿no? Abrir procesos y por qué yo quiero ocupar ese cargo. ¿Por qué y para qué? Y en el por qué y para qué
implica, bueno, qué dinámica de transformación de la realidad yo quiero comenzar o quiero acompañar. Después les voy a poner Igual, en el perdóname, class. yo no, eso lo entiendo, lo que no logro nunca involucrar todos estos pensamientos aplicados, pero no hablo a una idea de política, a ninguna política. Bien. O sea, sí desde la iglesia, sí desde todo lo que es desde la iglesia, incluso con pensamientos a favor o en contra, lo que no puedo es integrar a la política y desde ningún partido político involucrado en ninguno de estos pensamientos, ni ocupando cargos con estos pensamientos. Hablo de política solamente. Perfecto, sí, tampoco lo vamos a encontrar en la iglesia personas que asuman todo el... Pero bueno, paréntesis a esto. Gracias por lo que van escribiendo. Recordemos siempre que Francisco en los documentos que vamos escritos le habla a todo el mundo, ¿no? Esto es muy importante, la mirada universal. Bien, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún concepto, algo que haya quedado ahí picando? Hola, Buenas. saludos a todos desde acá de Salta, lo estamos escuchando. Bueno, a mí me quedó resonando la palabra pueblo, ¿no? Como quizás tenemos un concepto de esa palabra y significa muchas cosas. Vos hablabas del peregrino, ¿no? Nosotros acá vemos los peregrinos. Y lo que me llama más la atención de esto es que la palabra pueblo en nuestros lugares donde nosotros trabajamos, por ejemplo, acá estoy con Mariano, trabajamos en una comunidad que depende de tres vicarías y una parroquia. Cada una corresponde a un barrio diferente, ¿no? Y se ve en cada comunidad diferentes clases de personas. Y cómo en esas comunidades, si llega a venir otra clase de situación, no la sabemos manejar, ¿no? Porque es como si dependiera de la comunidad en donde está ubicada la parroquia o la vicaría, depende a quién ayudamos o cómo vemos a esa situación. No sé si me hago entender. No sé si sucede en su zona o en los lugares donde ustedes trabajan. Por ejemplo, estamos ubicados algunas parroquias en la zona centro y como no se ve tanto la pobreza o tienen otra calidad de vida esa comunidad, si llega cierta situación, no la sabemos contener, ¿no? Y yo creo que eso nos pide el Papa en esto, ¿no? No mirar quién viene, sino abrirnos a esa situación. Creo que nos falta esto, trabajar esto también a nosotros, ¿no? Como iglesia. Sí, otro principio de Francisco, creo que hace un poco de ruido, es la unidad es superior a las partes, con esta búsqueda de la integración, que por supuesto es dificultosa, no es sencillo, pero bueno, creo que es un desafío que todos tenemos en esta armonía de la diversidad. Francisco habla del poliedro, para hablar de la iglesia, y en la cuestión social también habla de la unidad en la diversidad, que por supuesto que cuesta, ¿no? No es algo que se hace de un día para el otro. Respondo también, bueno, ya dije lo de los capítulos de Fratelli Tutti en el chat. Otra cosa, ¿no? Me hizo ruido lo de la teología de la liberación, dice Isabel, estaba de acuerdo Francisco, entendí bien. Bueno, podés leer, por ejemplo, los diálogos de Gustavo Gutiérrez con Benedicto XVI con respecto a la teología de la liberación y algunos conceptos, como la opción preferencial de los pobres, que después es asumido por el magisterio de los papas, ¿no? Y a su vez también, cuando una persona, o sea, no significa que uno tiene que estar de acuerdo en todo con un autor, ¿no? Sin embargo, el acercamiento, por ejemplo, de Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez y algunos autores
es muy significativo. Insisto que Francisco lo podemos asociar más a la teología del pueblo, que es una experiencia latinoamericana de reflexión argentina propiamente dicho, con autores como Tello, Lucio Gera, y en fin. Damos alguna pregunta o aporte más mientras sigo leyendo los comentarios por si no hay algo más. Levantó la mano Mariano. Perdón. Mariano 32. Sí, fuimos acá, ya hicimos estamos. la pregunta. Somos Ahí está, los salteños. Marisa, entonces. Bueno, buenas noches. Primero, como comentario, en realidad quiero decir lo que me quedó más grabado de toda la exposición, la comparación, la articulación de lo que es la palabra y la enseñanza de Francisco con la parte social, como iglesia, digamos, ¿no? Toda la parte social es algo que siempre me interpeló mucho, me interesó y me ha tocado estar en instancias parroquiales donde asustaba mucho esta cosa de la dimensión social o política de la iglesia, ¿no? Como no entender esa articulación, con lo cual la reunión de hoy me pareció exquisita. Pero lo que más me llama la atención en estas especulaciones que se hacen de ahora en adelante de quién será el nuevo papa, de qué perfil tendrá, del poroteo del cónclave, que parece como se juegan las elecciones en Cava o en la provincia de Buenos Aires, me pareció lo más rico que saco, que todo fue muy interesante para mí, esto de la continuidad, esto de poner todo el tiempo el acento, como recién en el ejemplo de la teología de la liberación, poner el caso de leer a Benedicto XVI. Es como que me explota un poco la cabeza porque no lo he leído, no me lo imaginaba hablando o teniendo alguna relación de eso, me dan muchas ganas de ir a esos textos y entonces nada, quería compartir eso de agradecer mucho esto de el hincapié en la continuidad de la iglesia y no esto de que todos son rupturas y que un papa viene a romper con lo que hizo el otro y demás. Me llevo eso de manera muy particular. Gracias. Gracias, Marisa, y yo creo que era el aporte que podía hacer, porque me parecía importante. Vos fíjate que cuando hablé de opción preferencial por los pobres, que es un concepto latinoamericano que se asume después la Iglesia Universal, lo hice citando un documento que firma Benedicto XVI. Y a su vez, no solamente citando, creyendo que la Iglesia son los papas, ¿no? Porque acá, si no, hablamos de la reforma de la Iglesia ayer con Pablo y voy a decir que la Iglesia son los papas. O sea, Francisco no solamente asume a Juan Pablo, a Pablo VI, a Benedicto XVI y lo integra, sino que asume a todos los episcopados y a conferencias episcopales. Por ejemplo, el documento de Aparecida. Por eso me parece que la unidad en la Iglesia es mucho más que la continuidad de los papas. Es la integración de un pueblo con diferentes rostros. El pueblo de Dios, que cree en Jesús resucitado, y el Espíritu Santo, que nos da vida, pero a su vez esta experiencia de inculturación, es decir, que va tomando un rostro la fe cuando se encuentra con diferentes culturas. Y nosotros lo vemos en nuestros barrios. Bueno, me imagino allá en Salta se vivirá de una forma, yo acá en el barrio Ejército de los Andes, es una experiencia también. Bueno, en fin, ¿alguna otra pregunta? La última, Pablo, no sé cómo estamos. No sé, hay 4 manos levantadas. Si quieren, cerramos ahí. Edmundo. Cortita y al pie. Sí. Bueno, nada, primero agradecer por este momento bonito de compartir reflexión que es muy importante, creo, precisamente en estos momentos, ¿verdad? En el corazón de la iglesia, ¿no? Después, nada, decir que a mí me queda resonando mucho eso que fue uno de los pilares, ¿verdad? Muy, muy importante en el pontificado de Francisco, ¿no? Su marca, ¿verdad? Que resalta en sus documentos, ¿no? De la cultura del encuentro, ¿no? Un papa cercano a los demás que va de encuentro, ¿verdad? El Concilio Vaticano II abrió las puertas, las ventanas de la iglesia y Francisco nos hizo salir, ¿verdad? Nos hizo encontrarnos, ¿verdad? Con los
con los más pequeños y los pobres. Y más, ¿verdad? Eso me quedó resonando mucho también. Nos ha recordado el lugar donde podemos encontrar y reencontrarnos con Dios, ¿verdad? Ahí justamente, ¿verdad? En las periferias, ahí en los pequeños y en los más pobres, ¿no? Todo eso me queda resonando mucho, ¿verdad? Precisamente cuando se habla de la inclusión de los pobres, la integración sociourbana, ¿verdad? Y creo que eso no podemos perder, ¿verdad? Gracias, Edmundo. No solamente en salida, sino que el centro se ve mejor desde la periferia. Ahí es cuando la cabeza nos explota. ¿Nosotros de dónde miramos? ¿Desde el centro o desde la periferia? Bien, ¿otro más? Andrés. Buenas, ¿cómo están? Me gustó muchísimo todo lo que aprendí hoy y sin dudas me motiva para seguir leyéndolo, ¿no? Al Papa Francisco. A mí me hace mucho ruido porque desconozco, y entonces ahí viene mi pregunta. Esta mirada que tiene Francisco en la parte política, que es la que menos entiendo de él, pero que habla de hacer carne al otro, de una cercanía que a mí me gusta muchísimo, ¿admite otras miradas políticas más amplias de la doctrina social de la Iglesia? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que Benedicto o Juan Pablo elogiaban mucho la economía social de mercado, por ejemplo, que no es el liberalismo más individualista que denuncia Francisco, y me parece bueno, que también es una opción válida. El Papa Francisco admitía también esta otra mirada, no la conocía, que no sé qué opinan ustedes. Mira, para poder, es un tema muy amplio, pero para que puedas te invito a leer el capítulo 5, cuando es la mejor política, que es algo un poco de los conceptos que trabajamos hoy, no lo leímos, pero ahí quizás puedes encontrar algunas luces, porque él habla acá de los valores y límites de las visiones liberales y y denuncia los populismos. O sea, de alguna manera denuncia los dos extremos, pero está en plena continuidad con la doctrina social de la Iglesia, con sus 5 principios, por ejemplo, con la subsidiariedad, con la dignidad, con el destino común de los bienes, en fin. Si vos agarras los principios de la doctrina social de la Iglesia, los principales, y a su vez el Fratelli Tutti, creo que te puede ayudar mucho a seguir profundizando en esto, ¿no? No hay respuestas cerradas, evidentemente. Gracias. Y último, Juanma, a Magliane, porque hay 2 Juanmas. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Hay algo que me queda resonando cuanto más leo y aprendo sobre la vida de Francisco, que es, por ahí, no sé si está bien lo que voy a decir, pero como que no existe la doctrina social de la Iglesia como una cosa estanca que es así, ya está. Porque uno lee el Evangelii Gaudium y tiene directrices políticas, lee la Fratelli Tutti y tiene líneas pastorales. Me da más como la impresión y que supongo que va por ese lado, que la doctrina social de la Iglesia sirve más como una herramienta metodológica, como para decir, bueno, más o menos por acá podés empezar a aprender lo que dice la Iglesia sobre este tema, pero que uno tiene para sacar de toda la riqueza de la Iglesia, que es una cosa más integral. Digo, porque yo me peleo mucho con esto de estar como partido a la mitad, y que por un lado está el Juanma que va a la iglesia y por el otro lado está el Juanma que hace política y no se tocan entre sí, y no es tan así en realidad. Con Francisco me pasa, justo ahora le estoy leyendo la autobiografía, la Esperanza, y hay una parte preciosa en la que habla de corazón, del mundo de Amici, que justo es mi libro favorito también, y que habla de como que aprender a ser pueblo por esos nenes. Y no sé, me da como un poco esa impresión de que todo el magisterio de Francisco es un poco volver a la base, volver a la niñez. Veo no sé, ver a un compañero de la escuela que no tiene un lápiz, partir el medio y dárselo, ver a alguien que está en la calle y llorar. Son esas reacciones como más infantiles que después se van como articulando no sé, en organizar procesos un poco más grandes, ¿no? En organizar la esperanza. Pero que siempre parte del corazón. Sí, Juanma, por supuesto que quizás, igual también voy a darle lugar a Pablo si quiere hacer un aporte, cerrar o lo que sea, porque me parece que
está bueno. No me voy a meter en el tema del lenguaje y la teología y demás, pero por supuesto que Francisco deja muy claro, que esto es en continuidad con toda la Iglesia, que las palabras, incluso la doctrina social de la Iglesia, es de alguna forma una metodología para aproximarse a la realidad. Cuando dice la realidad superior a la idea, ¿no? Con este otro principio, que no lo habíamos nombrado todavía, marca esto, ¿no? Como que, bueno, son como puentes que nos pueden ayudar a aproximar a la realidad. El problema cuando las ideas, en vez de acercarnos a la realidad, nos cierran a la realidad. Cuando en vez de construir puentes, construimos muros. Y esto es muy lindo del pensamiento de Francisco, ¿no? Donde, a ver, voy a ver si después les pongo, pero digo, lo único, lo más importante es la realidad. Y en la realidad también está Dios, de nuestra experiencia de fe, porque creemos en un Dios resucitado que está en la realidad. Por eso está bueno el pensamiento de Francisco en el sentido de que nos hace como conectar siempre con la realidad y con el corazón. No voy a spoilear, pero el cuarto encuentro tiene que ver con esto, como Francisco nos vuelve una y otra vez a la experiencia del corazón. Yo quisiera sumar, como para ir cerrando también, no sé si Luisa y Juanma quieren decir algo cortito, pues ya habíamos cerrado las preguntas, pero ¿quieren decir algo breve? No, es un problema técnico. Quería saber cómo hacer para enviar los chats. ¿Cuál es el signito? No quería meter, sí, no quería para introducir. escribir. Sí. Fíjate que a tu derecha abajo hay un cuadrito de diálogo, como un globito, ahí se escribe. ¿Globito? ¿Estás en el celu? Tiene que estar abajo. Estoy en un celu, sí. Fíjate abajo, tiene que haber un globito como con un escrito ahí. Es decir, hay un bonito, Tres puntitos. Tres puntitos, en los tres puntitos. Los tres puntitos ahí. ¿Los tres puntitos? Juanma. Bien, Pablo, además de evangelizador digital, teólogo, ¿Viste? es también, como es, instructor de... Técnico en marketing digital. Ahí está. Bueno, Juanma y después cierra Pablo. Sí. No, lo único, primero gracias por el encuentro. Lo único, nada, a mí me pasa esto también, ¿no? Como que además del encuentro espiritual, también milito por ahí más activa o menos activamente. A mí me pasa como que creo que el problema es querer separar, digo, ¿no? Lo que es el pensamiento político, separarlo del religioso, separarlo de esto, de lo otro. Me parece que nosotros somos seres integrales, ¿no? Que en definitiva la experiencia con Cristo, y me parece, digamos, no quiero pifiarla, pero digo, a modo personal, me parece que Francisco nos pone a que reevaluemos permanentemente, ¿no? Cómo nuestro pensamiento político está involucrado o no puntualmente con la visión humana, ¿no? Con la opción con los pobres, ¿no? Y con los lineamientos puntualmente de la doctrina social. Me parece eso, ¿no? Digo, me parece que la idea de Francisco era que reevaluemos permanentemente cómo nos involucramos con la política, mucho más allá de la política partidaria. Después en la política partidaria uno puede votar a uno o al otro, pero digo, me parece que la reflexión es intelectual, ideológica, ¿no? Cómo esta está involucrada o no con que el otro es un hermano, digo, ¿no? Que es mucho más profundo el tema, ¿no? Eso, ¿no? Gracias, Juanma. No, yo simplemente quería decir una cosa, un poco ligado a lo que acabas de decir, Juanma. Me parece que desde Argentina hemos cometido el error, o se ha cometido el error, de interpretarlo a Francisco desde la política partidaria, ¿sí? Ahora, Francisco obviamente que tiene su pensamiento político partidario, pero a Francisco no se lo entiende, voy a decir la mala palabra, a Francisco no se lo entiende desde el peronismo, a Francisco se lo entiende desde la fe cristiana y desde la doctrina social de la Iglesia.
Entonces, como nosotros, en general, los argentinos andamos cortitos de mirada, lo hemos puesto a Francisco en nuestras pequeñas rencillas partidarias. Pero el pensamiento de Francisco nos lleva mucho más allá. Francisco despertó en la iglesia la necesidad de mirar la fe también en su dimensión social. Porque ustedes fíjense que es muy fácil que la fe me lleve a ser solidario en el sentido de una mirada personal e individual. Yo te doy un paquete de arroz, yo te doy un, no sé, 10 pesos, bueno, 10 pesos no, te doy 1.000 pesos para que te compres un chicle. Eso cualquiera lo asume y dice que está bien. Ahora, cuando vos propones una mirada creyente que va a las causas de la injusticia, ya no a todo el mundo le gusta. Y esto no es peronismo, ni es antiperonismo, esto es cristianismo, ¿sí? Es mirar la realidad discerniéndola desde el Evangelio. Entonces, no confundamos los tantos, ¿sí? Yo creo que si el Papa es peronista es porque primero es cristiano y encuentra que esa expresión partidaria a él lo representa, pero él no habla desde el peronismo, habla desde la fe cristiana. Yo me acuerdo cuando no hace mucho, que Francisco osó hablar diciendo que la propiedad privada era secundaria, ¿sí? Todo el mundo salió escandalizado de llamarlo marxista y que ahora vamos a desalambrar los campos y qué sé yo. Y eso está en la doctrina social de la Iglesia desde León XIII. Lo que pasa es que los que lo critican son unos burros de cuarta que no saben nada. Entonces, como piensan desde su pequeño mundito, lo encasillan en una opción política. Pero Francisco está hablando del cristianismo. Entonces, me parece que ahí hay que, porque si no, nos escudamos en que todo esto es política partidaria para reducir al cristianismo a una dimensión simplemente privada de las personas. Y el cristianismo tiene consecuencias sociales. Esto es lo que Francisco está diciendo. Todo lo que nos presentó Lucas tiene que ver con esto. El cristianismo tiene consecuencias sociales y no podemos aflojar con esa idea. Como decía Juanma, después cada uno su opción partidaria la puede tener la que quiera. Cuando uno vota al que se le da la gana, al que le parece que representa mejor los valores que uno tiene. Pero desde el Evangelio uno discierne y critica la realidad, ¿no? Pero esto es evangelio, no es politización. ¿Sí? Bien, perdón Pablo, agrego una cosa de sentido común igual, tampoco podemos pretender que una expresión política partidaria integre, asuma y concretice todos los valores del evangelio. Claro, como tampoco pueden pretender que lo haga un cura. O sea, me ven a mí y me van a ver, o lo van a ver a Pablo, entonces digo... pero en este sentido, creo que mi reflexión ideológica, pastoral, también más allá de lo partidario, creo que nos puede ayudar a asumir la dimensión social del Evangelio en nuestra vida personal y en nuestra vida, aquellos que viven una vida parroquial, ¿no? A mí en concreto, por ejemplo, bueno, fui a una parroquia donde se le atendía a la gente que necesitaba en la calle. Bueno, abramos el templo y le servimos mate cocido, encontrémonos. O podemos pensar desde el vamos, bueno, cómo recibimos a la persona que viene, porque Pablo ayer nos invitaba a reflexionar esto. No solamente es una iglesia en salida, sino también es una persona. ¿Cómo estamos nosotros en recibimiento? ¿Sabemos recibir? Solo eso. Bien, bueno, perdón Ana, pero ya terminamos, ¿sí? Les quería anunciar simplemente que el próximo martes nos volvemos a encontrar a las 20, vamos a tomar Laudato Si, y nos vamos a asomar a una consecuencia de la mirada social del Evangelio, que es la mirada sobre la casa común. Muy importante y también muy actual. Así que los esperamos próximo martes, 20 horas, y como siempre, en el link del Classroom van a encontrar después la grabación y los materiales y todo para seguir reflexionando. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Lucas, gracias a los dos. Gracias. Ahora abrimos los micrófonos y nos saludamos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.